De hecho, una de las características que tenemos los seres humanos es que efectivamente tenemos una habilidad muy propia y es el lenguaje. Y el lenguaje pues es un sistema de signos y símbolos que se organiza de acuerdo con unas reglas que son convencionalmente acordadas. Creo que decir que son convencionalmente acordadas es redundante, que son convencionales. Cuando uno dice convencional, está hablando de un acuerdo colectivo, ¿ya? Entonces acordamos que a un elemento que está allá afuera, que tiene ese pedazo de palo y esas ramas y esas hojas, le decimos árbol en nuestra lengua, ¿no? Y en otro idioma le decimos de otra manera. Y así, a partir de esos acuerdos, es que podemos entendernos, ¿sí? En buena medida. Ahora, si algo que es característico del psicótico, del esquizofrénico, es que tiene un lenguaje propio. Y ese lenguaje, que no es otra cosa que el producto de la pérdida de contacto con la realidad, pues hace que cree una realidad que puede ser o no coherente, de acuerdo con lo sistematizado de su delito. Hay delirios que parecen películas, como uno que vimos al inicio del curso. ¿Cuál era? ¿De qué personaje? El profesor John Nash. ¿John Nash es que? Sí. Ok, entonces si uno no le pone pilas allí, uno termina tragándose ese cuento entero, ¿no? Y uno termina ayudándole y todo. Aunque hay un punto en que uno ya empieza a dudar y como dicen algunos psiquiatras, piensa mal y acertarás. ¿Sí? Ojo muchachos, ese dicho es bien, bien interesante. Piensa mal y acertarás. Bueno, entonces el lenguaje nos permite como una comunicación acordada y Yo un me lo tomé, intercambio abuelita. colectivo, Pero ¿para qué tomé unas más? transacciones de No, yo no ideas, quiero unas más. transacciones de instrumentos, ¿sí? De Bueno. artefactos. Esos artefactos pueden ser técnicos o artefactos culturales, ¿sí? Por ejemplo, Bueno. artefactos culturales pueden ser un cuaderno donde se guarda información, un grupo de ecuaciones que nos sirven para resolver problemas, son artefactos que ha formado la cultura. La ciencia misma, las matemáticas, la física son productos culturales. Por más que la ciencia tienda a ser objetiva, no va a dejar de ser producto de la cultura y de estar atravesada por los intereses y por la subjetividad de los investigadores. Por ejemplo, Perdón, sí, dale. perdón, profe, ¿cómo fue que dijo de que piensa más o mal? Piensa mal. Mal. Piensa mal y acertarás. Pero pues no le Ok. metan eso a las relaciones porque se vuelven canzones, ¿no? No. Dejen ser a la gente. Si no es como ustedes quieren, déjenla ahí. Bueno, entonces me refería que también la ciencia, aparte de ser un producto cultural, es reflejo de los intereses y de la subjetividad de los investigadores. Les iba a poner el ejemplo, yo no investigo lo que no me gusta. Para nada investigo lo que no me gusta. Ahí tenemos un grupo de datos que quedaron de una investigación y realmente yo le dije a unos integrantes de mi grupo de investigación que a mí me daba pereza hacer un artículo con cierta información que teníamos allí, porque a mí eso no me gusta, que prefería hacerlo sobre X parte de la información. Y de hecho esta mañana estuve trabajando en ello. Entonces, los investigadores también tenemos nuestros sesgos personales. La ciencia no es netamente objetivo, aunque el método dice ser mejor que la explicación por parte de las creencias. El método científico No me eches aparentemente es joder, que yo no depurado, me he bañado en pero el pecho. pues uno lo No, deja no, ahí entre no, no comillas. le pasa nada. Bueno, Yo me hago. entonces cuando No. hablamos de cultura, estamos hablando del lenguaje y de símbolos. Uno tiene que hacer un pasito ligero por lo que es la lingüística. El padre de la lingüística es Ferdinand de Saussure, francés, ¿no? Entonces de Saussure planteó que el signo lingüístico está compuesto por significante y significado, ¿ya? Entonces, el significante hace alusión probablemente a una imagen acústica, ¿sí? Y el significado, o a una grafía, algo escrito, y el significado es a un concepto que denota que puede existir en la realidad, ¿ya? Por ejemplo, la imagen acústica de árbol es como suena la palabra, o la grafía es como se escribe, las letras que se juntan para escribir, pero el concepto que denota que está en la realidad, o el objeto que denota que está en la realidad, hace alusión al significado. Lo interesante del signo
es que puede reemplazar la realidad, o más bien puede reemplazar lo real. Lo real es lo que está afuera, la realidad es la que construimos cuando nuestro cerebro interpreta o completa lo real que está allá afuera. Entonces, el signo puede representar el mundo real. Yo puedo ponerme aquí a hablar de los árboles toda la clase, cómo están constituidos, dónde encuentro ciertos tipos de árboles, si hay árboles frutales, medicinales, en fin, los tamaños, y los árboles pueden no estar. Quiere decir que cuando manejamos el signo, cuando empezamos a manejar el signo, ganamos una gran capacidad representacional. Y eso no es gratuito, ¿ya? Y eso tampoco uno puede decir que tiene pocas implicaciones a nivel neural. Si estamos hablando toda la clase de signos, ¿sí? A veces hablamos del cerebro toda la clase y no hay ningún cerebro aquí, ¿ya? O a veces yo les hablo de un área cerebral y nunca la proyecto ahí, porque asumo que ustedes ya saben. Entonces, cuando aparece el signo en el ser humano y lo empieza a manejar colectivamente, gana una capacidad representacional inmensa. Bueno, dicho eso, entonces vamos a introducir a este señor, ¿ya? Uno en un curso de neurociencias, cuando puede, digamos que si mi formación es netamente en química y yo no sé de otra cosa, pues me voy a dedicar a hablar en un curso de neurociencias, voy a hablar de química, ¿listo? O mi tema preferido van a ser los neurotransmisores, ¿ya? Pero las neurociencias hacen parte de un invento que se hizo un poquito después de la década de los 60, que se llamó la ciencia cognitiva. Y fue la unión entre varias disciplinas, como lo son la antropología, la psicología, la ciencia computacional, la filosofía, la lingüística, ¿ya? La misma neurología, la biología. Entonces, en ese sentido, hay muchas voces que entran a hablar aportando a la construcción explicativa de las neurociencias. Este señor es un socioantropólogo. No estoy muy seguro si aún vive. Hasta que yo hice las diapositivas, parece que sí. Entonces es un sociólogo y antropólogo que tiene una gran producción intelectual. Sí, véanlo ahí. Eso fue hasta ya hace más o menos unos 5 años. Entonces él se basa mucho en tratar de entender el significado que le han dado a través de las épocas los seres humanos al cuerpo respecto a la cultura. Y ha planteado frases que son bien interesantes que dice, siento, luego soy. Quiere decir que él quiere estudiar el hombre desde unos parámetros que son sensoriales. Entonces, estudiar al hombre a través de parámetros sensoriales. Vamos a ver a qué se refiere. Tiene un libro que se llama Las pasiones ordinarias, que es muy bueno. Si ustedes quieren ser personas cultas, lean libros de ese tipo. Lo recomiendo muchísimo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de él allí? Es construir una antropología de las emociones a través de dar cuenta de las maneras en que éstas se construyen socialmente. Las emociones, pues nosotros podemos estudiarles el lado neurológico, ¿no? Hay emociones primarias y el sistema límbico pues tiene que ver con las emociones. Ya nos explicaban hace días varios conceptos, el secuestro de la amígdala, el circuito de Papez, los tipos de emociones que hay, primarias y secundarias, o primarias y sociales o morales, en fin. Y esos conceptos son interesantes, lo mismo que la hipótesis del marcador somático. Eso es muy neurológico o muy neurocientífico. Pero también está la otra parte de la balanza, está la parte social de la construcción de la interpretación de las emociones. A eso le apunta este señor. ¿Ya? Y creo pues que un investigador puede tomar dos caminos. Ser muy especializado, hacer subespecializaciones, entonces medicina, y dentro de la medicina estudiar las extremidades, y dentro de las extremidades estudiar la mano, y dentro de la mano especializarme en dedo meñique. ¿Sí? Y en el meñique solamente en X falange. ¿Vale? Uno puede hacer eso o puede tener una formación global. En mi caso particular me gusta la formación global. No sé si ustedes saben que mi postdoctorado es en aspectos socioantropológicos. Entonces, creo que eso, más que venir a quitar, llega a aportar.
Hay quienes dicen que el que pretende saber de todo no sabe nada, pero yo creo que no es pretender saber de todo, es pretender saber de lo que a uno le gusta y de lo que le puede aportar. Bueno, entonces, ¿cómo hace él para estudiar esta parte social o este componente antropológico de las emociones? Recorre diferentes maneras en que los individuos se apropian de las formas de mostrar y compartir las emociones. ¿Cómo maneras? Pues hombre, estudia los diversos pueblos, cómo viven las emociones, discute con las concepciones naturalistas del cuerpo y la vida emocional. Es decir, si él tiene una tendencia a tratar de explicar las emociones desde lo social, y hay otras personas, sobre todo biólogos muy radicales, que dicen que no, las emociones explican desde lo naturalista o desde lo netamente biológico, pues entonces él va a discutir con esas perspectivas. ¿Para qué se discute? Para deconstruir, para desarmar las cosas y formar cosas nuevas. ¿Listo? Bueno, entonces él aporta este concepto, cultura afectiva y simbólica social. Perdón, muchachos. Cultura afectiva y simbólica social. ¿A qué se refiere primero simbólica social? Cada grupo social tiene una serie de símbolos que le ayudan a entender la realidad. ¿Listo? Y esos símbolos pueden, por ejemplo, representar para ellos el culto a algo, o representar para ellos el respeto por el duelo, o representar para ellos, digamos, cuando recibo a alguien que viene después de un tiempo de ausentarse. Esos símbolos pueden ser parte de rituales que ellos hacen cotidianos, como ciertas celebraciones. Bueno, y la cultura afectiva, ya más específicamente, son una serie de orientaciones, parámetros, coordenadas para sentir. Cada pueblo, donde cada ser humano nace y se empieza a desarrollar, tiene unas formas de vivir las emociones particulares. ¿O ustedes creen que aquí los caleños vivimos igual las emociones que la gente del Pacífico? ¿No? ¿No? ¿O ustedes creen que un inglés vive las emociones de la misma manera que lo vive un italiano? No, solamente es mirar los gestos coverbales que utiliza el italiano al hablar y mirar la frialdad y la quietud del inglés para expresarse. ¿Sí? Un inglés, si usted le cuenta los gestos coverbales, casi no. Pero el italiano, si no los hace, yo creo que se siente, yo creo que se desbarata pues mentalmente. Entonces, eso, la cultura lo ofrece, ese referente para sentir, ¿ya? Cuando hablamos de la crítica al modelo médico, nosotros estábamos, creo que trajimos a colación que los diferentes pueblos viven diferente, por ejemplo, la llegada de un visitante, ¿sí? Hablamos de cómo lo reciben. Unos lo escupen, otros le tienen un presente, otros le hacen una comidita, otros le ofrecen a su mujer para que amanezca con ella y ser bien atendido, ¿ya? Y uno se queda, bueno. Y lo mismo como viven los duelos, ¿sí? Lo mismo como viven los duelos. Pues nosotros, depende pues si queremos mucho a la persona y si el vínculo es muy entrañable y si hemos pasado tiempo y se ha representado cosas para nosotros, nos desbaratamos mucho emocionalmente y eso para nosotros es válido y es muy respetable y yo lo veo de esa manera. Por más de que yo sepa de aspectos culturales, yo no puedo dejar, como les digo, de llorar a mi perro, ¿sí? Y mira que el día de mi cumpleaños, el jueves, me estaba tomando la botellita una botellita de vino y se me atravesó el recuerdo de mi perrito y ahí me metí una chilladita y seguí normal ya contento. Entonces vivimos el duelo de cierta manera. Um, y otros no lloran, sino que celebran. Yo creo que les conté cómo celebraban la muerte de la mamá y la muerte de la suegra um, ciertos pueblos orientales. ¿No les dije eso? No vayan a pensar que yo tengo algo en contra de las suegras, ¿no? Yo he tenido varias. Yo he tenido varias porque es imposible uno a los 43 años no tener una historia. Tendría que haber estado en un estuche. Sí estuve estudiando mucho, pero no estuve en un estuche. Además, es imposible renunciar al mundo de los sentidos. Entonces, hubo una suegra que yo tuve durante 10 años que 10 años me hizo el fo, ¿ya? Y después logré deshacerme de ella en el buen sentido. Eh,
Y después tuve una que me quería muchísimo. Me trataba re bien, mejor dicho, le faltaba era, pues, ponerme pues ahí velita. Exacto, me trataba espectacular. O sea que no tendría por qué hablar mal de las suegras. Pero entonces, en estos pueblos, cuando se muere la mamá, lloran. ¿Sí? Pero cuando se muere la suegra, salen a llorarla a las calles, a llorarla públicamente y con intenso dolor. Con intenso dolor, no es que esté haciendo la payasada. ¿Sí? En ningún momento yo lloraría más a mi suegra que a mi mamá. ¿Sí? ¿Ya? Y creo que es lógico para nuestra cultura, pero para ellos no lo es. Es más, ¿Pueblos? ¿En qué pueblos, profe? en este momento no lo recuerdo, pero si revisas el libro Las Pasiones Ordinarias de David Le Breton, que es el que estoy comentando, en la introducción de ese libro habla de eso. Entonces, allí lo puedes ubicar. Bueno, Ok, eh, gracias. sí, también les decía que aunque la menopausia pues tiene unas razones biológicas de ser, ¿no? Un momento particular, unos cambios bien puntuales, y los médicos saben demasiado de eso, unos más que otros. También en ciertos pueblos que puede revisar el mismo, las pasiones ordinarias, arqueología de las emociones de David Le Breton, nos dicen cómo, eh, por ejemplo, la posición que tiene en la familia una mujer puede llevarla a que no presente tan exacerbada la sintomatología. ¿Ya? Por ejemplo, eh, hay ciertas culturas en las que la mamá del individuo, la mamá del individuo tiene una silla muy puntual en la casa, como decir un pequeño trono, y la nuera la tiene que atender, llevarle las cosas, llevarle las pantuflas, llevarle la comida, que no se pare mucho, a arreglarle la habitación. Y ríanse que allí la sintomatología no es tan marcada, ¿ya? Entonces miren cómo hay algunos aspectos del relacionamiento social que pueden impactar en lo biológico y viceversa, ¿ya? Y eso es muy cultural. Ahora, aquí eso no es así. Cuando uno ya empieza a entrar en años y uno no se para bien, es probable que lo vayan desplazando, ¿no? Y es probable que pierda cierto estatus y que cuando está más viejito pueda que vuelva y lo gane de acuerdo con el respeto que tenemos por la gente mayor, ¿sí? Que no lo tiene el capitalismo, ¿no? El que ya viene siendo muy mayor, sale. Hace días una compañera de trabajo me decía, no, es que yo prefiero no hacer un comentario allí, porque mira, yo ya tengo 40 y punta de años y este es mi trabajo, me da miedo perderlo. Claro, con razón, pues porque si lo pierdes es probable que no consiga otro, por la visión que tenemos de la edad, ¿no? Asociamos a veces el envejecimiento al Alzheimer, es decir, como si todo acabara, cuando no es así, ¿no? Creo que le decía a una estudiante la semana pasada que una cosa es tener información, otra cosa es poder articular la información, otra cosa es cuando la articulo generar conocimiento, o sea, tener conocimiento, otra cosa es sumarle a eso la experiencia y otra cosa es volverse sabio. Entonces, créame que uno de 20 años no va a ser sabio. Quizá tenga información y probablemente la articule macheteramente, ¿sí? Y después empiece poco a poco a tener conocimiento. Pero para eso le toca salir a la calle, buscarse varios trabajos y tener experiencia, ¿sí? Y de ahí en adelante, con el tiempo, va a tener un poquito de sabiduría. Por eso, los médicos más viejitos, ¿sí? Suelen tener un ojo clínico brutal, ¿ya? Aunque algunos jóvenes tienen ciertas chispas de genialidad. ¿Listo? Bueno, ok. Entonces, aquí hablamos del cuerpo y lo social, que el cuerpo, desde años pretéritos, pues también ha sido sospechoso del pecado, ¿ya? De hecho, antes, creo que el primer manual de psiquiatría, no sé si ustedes han visto ya cursos de psiquiatría, obviamente que un psiquiatra sabe más del tema, eh, fue el Malleus Maleficarum,
que traduce martillo de brujas, el martillo de las brujas. Entonces era una especie como de manual que enseñaba cómo detectar una bruja. Obviamente las mujeres llegaron del bulto con eso, ¿no? Porque seguramente si la mujer era un poquito liberal, si se interesaba por ciertos temas, si tenía ciertos comportamientos que se salían un poco de lo que se esperaba, entonces, bruja, ¿no? Todas las mujeres que están aquí, si estuvieran en cierta época de la Edad Media, son completas brujas, ¿sí o no? ¿Ok? Eh, pero el caso es que era un manual para detectarlas y después lo que les venía era horrible, ¿no? Era horrible. La hoguera, ¿no? La hoguera. Y también el cuerpo de la mujer era sospechoso de pecado. Sí, sospechoso de pecado. El cuerpo de la mujer hacía caer a los hombres. ¿Ya? Entonces, miren, no, ¿qué está pasando en Afganistán? ¿Qué quieres decir? Sí, por supuesto. Hay ciertos lugares en donde el tiempo parece que nunca pasó. ¿Sí? Y creo que de todas formas el relativismo cultural no puede ser excusa para validar todo. Es decir, si en ciertas culturas, por ejemplo, suelen matar a los niños porque hace parte de un culto, uno debería preguntarse, bueno, ¿hasta qué punto esto es cultural o no está atravesado por ningún valor? ¿Sí? Nunca hablamos de cómo se induce a la vida adulta a ciertos niños, ¿no? De ciertas culturas, ¿ya? Quizá en las épocas del abuelo de uno le decían, venga, mijo, que lo va a llevar donde las muchachas. Afortunadamente, yo no soy de esa época, ¿sí? Y, pero en ciertas culturas, como los Embera, eh, para hacerse hombre, creo que yo les conté que se debe ser penetrado por uno de los guerreros de la tribu. Se debe ser penetrado por uno de los guerreros de la tribu. Entonces tienen unas prácticas tan diferentes que uno dice, bueno, ¿hasta dónde el relativismo cultural? Simplemente dejo la pregunta. Y lo mismo con la situación de Afganistán, ¿ya? Porque si vamos a relativizar todo, entonces ya no sabremos qué está bien y qué no está bien. Y si es un pecado hablar de lo que es bueno y lo que es malo, pues entonces todo puede pasar, ¿no? ¿Sí? Ayer les decía a los chicos de neuroanatomía que por ahí salían validando cierto modelo de masculinidad, que era la tendencia y que ese era el modelo y ya vestirse pues con botas vaqueras o con botas o con jeans y con camisa vaquera, pues es un modelo de masculinidad tóxica, ¿ok? Habría que mirar qué tanto eso le aporta a la cultura en un futuro, porque lo que estaban validando era un tipo que se viste con un traje totalmente de mujer, en tacones un día y otro día se viste con pantalón de cuero y, por ejemplo, unos mocasines y una camisa. Pues uno, bueno, bien. Entonces el cuerpo es sospechoso de deseo, históricamente, pero también el cuerpo es sospechoso de tener que rehabilitarse, ¿listo? O corregirse. Entonces una nariz que no tiene la forma de los estereotipos culturales, pues debe corregirse. Y eso le da plata pues a muchos profesionales, ¿no? Y hay una serie de tendencias a tener como ciertos modelos y no otros. Y culturalmente son diferentes, ¿no? Hay culturas donde les gustan más las mujeres que son increíblemente eh, como dicen, de talla grande, ¿sí? Voluptuosas, voluptuosas. Y otras en que preferirían las mujeres que tienen cuello muy largo, ¿no? Y hacen modificaciones a través de artefactos para que el cuello sea así. Lo mismo los hombres se hacen ciertas modificaciones que los hacen tener atributos pues que hombres de otras culturas no tenemos. Bueno, entonces el tema de él es el cuerpo. Entonces aquí dice, el cuerpo siempre es propio y a la vez es de todos. Quiere decir que yo tomo decisiones sobre mi cuerpo, sobre cómo lo acicalo, sobre cómo lo cuido,
sobre cómo establezco una relación afectiva con él, porque de hecho la tenemos, positiva o negativa, pero también esa relación que yo establezco con mi cuerpo depende del grupo social al que yo pertenezco. Si está atravesada por mi subjetividad, por mi individualidad, por mi historia personal, pero sobre todo por el grupo social que me ha enseñado a relacionarme con mi cuerpo. ¿Sí? Bueno. Entonces, la cultura donde vivimos nos va dando un modelo de lenguaje, un modelo de gestualidad, un modelo para expresar los sentimientos y nos va dando también unas capacidades perceptivas para apropiarnos de lo sensorial. ¿Cómo así esto último? Lo primero lo entiendo, ¿sí? Depende del pueblo, también el lenguaje puede ser, ¿no? Y lo cultural. La gestualidad. No se mueve igual en la pista, ¿sí? Alguien que es de la tierra del currulao, ¿sí? A alguien que es de la tierra del tango. Entonces, esa cultura marca toda su gestualidad y su mundo postural, ¿ya? La expresión de los sentimientos, pues ya lo hemos estado hablando, ¿no? Pero la percepción y lo sensorial. ¿Cuántos tonos de blanco podrán ver algunos grupos o comunidades esquimales? ¿Cuántos? Se los voy a dejar de tarea. Los Inuits tienen una capacidad de percibir una serie de variantes de blanco. ¿Cuántos tipos de blanco puede percibir usted? Uno. Ya el otro uno dice, es como vanito, ¿no? Y ese ya viene siendo otro color. Pero tipos de blanco, ya esa es una capacidad discriminativa perceptiva que está marcada por la realidad de ese pueblo. Y no lo voy a decir no solo lo cultural, sino también sus condiciones ambientales. Entonces, concluyendo, estas frasecitas que tengo aquí analógicamente marcadas con amarillo, son como lo más relevante. El cuerpo es una construcción simbólica, no una realidad en sí mismo. O sea que el cuerpo está totalmente atravesado por la cosmogonía de un pueblo, por la forma de ver la realidad de un pueblo. O sea que es una construcción simbólica. Nacemos con un cuerpo y ese cuerpo es biológico, pero por eso les decía yo hace días que cuando el ser humano está en el vientre de la mamá es netamente biológico. Cuando nacemos nos convertimos en seres biopsicológicos y en la medida que avanzamos ya somos seres marcadamente psicobiológicos, donde pesa mucho lo psicológico y lo social. ¿Ya? Bueno. Las emociones, para ampliar un poquitico lo que ustedes desarrollaron, chicos, la vez pasada, aunque fue demasiado bueno, me gustó mucho ese seminario, el de las emociones. Entonces, se llegaron a estudiar, creo que fue Paul Ekman, ¿me corrigen? ¿Lo recuerdan? Creo que ustedes lo mencionaron. Ekman fue el que trabajó las emociones o los microgestos del rostro, ¿sí? Y se lograron, pues, como determinar que las diversas culturas tenían como unos patrones comunes para expresar la ira, para expresar el miedo, como emociones primarias. Y ese estudio fue muy reconocido. Ahora, Darwin también hizo eso en el estudio de las emociones entre los monos y el hombre, ¿no? Recopilar una serie de ilustraciones en momentos o en contextos en que los monos se acicalaban, en que se agredían, en que marcaban como los límites de un territorio y lo mismo que el ser humano. E hizo una comparativa, ¿ya? Pero muchas de estos estudios basados es en lo que dice la cara, en lo que dice la cara, ¿ya? En las expresiones faciales. Ahora vamos a ver, en un rato vamos a ver un video que se llama El efecto Kuleshov y vamos a ver qué nos aporta ese video si es que las emociones solamente se construyen en el rostro. Bueno. Entonces él en el libro aborda una primera tensión. Una primera tensión es como un primer debate, ¿sí? Un problema que él quiere discutir, ¿ya? Entonces, las corrientes naturalistas afirman que las emociones son reacciones fisiológicas, ¿ya? Del cuerpo frente a determinados estímulos, son similares entre los individuos y pertenecen al orden de lo netamente individual, ¿sí? Entonces, están sujetas a aspectos filogenéticos y presentan una invarianza en el tiempo y en las sociedades.
Eso es muy radical, muy extremo, ¿no? Entonces las emociones son producto de lo fisiológico, ¿ya? Y no tienen, son invariantes en el tiempo, independiente de la cultura, se dan de la misma manera entre los pueblos. Esa es una perspectiva naturalista radical, ¿sí? Naturalista radical. Esa perspectiva es, ¿habla de la construcción y la experiencia o habla del organísmico? Sí, de lo organísmico, ¿sí? Entonces, cuando yo explico solamente el dolor de cabeza desde lo fisiológico y solamente me enfoco ahí y no voy a tener en cuenta ninguna variable, es una postura organísmica. Cuando yo quiero intervenir en un niño que tiene diagnóstico de trastorno de déficit atencional con o sin hiperactividad, solamente con un medicamento, atomoxetina o metilfenidato, yo estaría ubicándome solamente en una posición organísmica. ¿Listo? O cuando yo quiero tratar el duelo con antidepresivos o ansiolíticos, yo estoy ubicándome en una posición netamente organísmica. Pero si yo tengo en cuenta otras variables que pueden entrar allí, como el tamaño del vínculo, el tiempo, todo lo que hemos comentado, pues estaría teniendo en cuenta una posición más balanceada, más equilibrada. Entonces esta posición es un poco radical. Él comenta esta primera tensión o este primer debate en su libro. ¿En qué se basa su crítica? A ellos. La limitación de las divisiones naturalistas es que descartan la dimensión simbólica de las emociones. Cuando dice la dimensión simbólica, es simbólica social, ¿no? Cultural. Se limitan a inventariarlas más allá de su peso individual o social, descartan una mirada de profundización psicológica. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mire acá, en esta pintura se debe estar viviendo una emoción. Sí, el personaje. ¿Qué emoción les transmite? ¿Qué? Tristeza. ¿Sí? Yo puedo especular acerca de esa tristeza, pero esa tristeza es tal que podría mirarse como un sufrimiento moral incluso. ¿Ya? Ahora, tendrá todas una razón, tendrá todo un contexto y una serie de razones que la expliquen. Pero si yo la intento explicar solamente desde lo fisiológico, pues entonces el mapa está completo, incompleto. ¿Listo? Entonces aquí en el recuadro, el naturalismo no realiza un aporte real para comprender y analizar las formas en que los individuos sienten los diferentes episodios de la vida y las formas en que los expresan a los demás. Eso queda incompleto. Si yo explico lo fisiológico, esta parte queda por realizar. Ahora, este autor que se llama Rogelio Luna Mora me plantea tres posturas en las que yo me puedo ubicar para pensar las emociones. Las de los extremos son radicales. Entonces, la número uno, el modelo orgánico, es netamente naturalista. Se explican las emociones desde lo fisiológico. Y el modelo constructivista radical, se explican las emociones solamente desde lo social o lo cultural. Ahora, ¿cuál es la propuesta de él? Y con la que yo de alguna manera vibro también. Es un modelo intermedio, constructivista moderado. Se tiene en cuenta lo biológico, como estamos haciendo en el curso. Aquí se habló de las emociones, se habló del circuito de Papez, se hizo énfasis en la amígdala, en fin, en algunas estructuras como la porción anterior del cíngulo y demás. Pero también se está hablando de la parte de las habilidades sociales, del mundo afectivo, de lo cultural. Entonces, esa es una postura, ¿sí? Un modelo intermedio, constructivista moderado, para pensar las emociones. Es lo que yo les recomiendo a ustedes, para que no dejen por fuera otros debates u otros conocimientos que son importantes. ¿Listo? Bueno. La tensión número 2 o el problema número 2 que él trata en el texto. El sentido común muchas veces relaciona emoción con falta de racionalidad. Entonces, a uno, ¿qué frase le suelen decir para que uno sea muy consciente al hacer cada cosa? Muy raro. Ojos que no ven, corazón. ¿Qué es eso, Valentina? ¿Sí? Ah, pues sí, no, es como quitarle el corazón, ¿no?, al asunto. Que le dice, no, pero yo en mi época lo conocíamos diferente entre mis amigos, que le decían a uno,
sin corazón, ¿sí? Sin corazón, como el muñeco. Pero las abuelitas y los papás también le han dicho a uno, pilas con tomar la decisión, no tome decisiones en caliente, en caliente. Quiere decir que usted está muy bravo con un profesor y usted vulgarmente va a hacer lo que ustedes dicen, se le va a letear al profesor. ¿Es bueno? No. O si el profesor está también muy alterado, ¿es bueno que yo vaya y en esas condiciones discuta con ustedes? No, no, ya. Y las veces que yo he hecho eso alterado, creo que he cometido errores, aunque un día hasta me felicitaron. Tuve una discusión con un profesor y tuvimos, mejor dicho, en fin, yo hice escándalo, pues, y hasta rogé mi bata, en fin, y me fui de la escena del crimen. Y después al otro día, muchachos, volví a informarle a mi jefe lo que había hecho. Y me dijo algo así como que, ya era hora, es que el profesor es muy cansón, ya era hora de que alguien lo parara. Y yo, ¿qué? ¿Ya? Es que también a veces las emociones de rabia, bien controladas, cuando uno no se deja llevar y tiene el freno puesto, le permite a uno expresar cosas y esas cosas quizás sí son pertinentes en ese momento. O sea, la rabia en su justa medida puede llegar a ser, digamos que una buena orientadora. Algo que se comenta en un libro que me gustaría que leyeran, que ustedes lo recomendaron, que se llama La inteligencia emocional, de Daniel Goleman. Y es que se habla de una diosa griega que se llama Sofrosine. Sofrosine es la diosa griega de la templanza. Recuerden que los griegos se orientan siempre hacia el arete. El arete es la búsqueda de la excelencia, ¿sí? La búsqueda de la excelencia. Y no solo de la excelencia académica, sino la excelencia global. La excelencia global. Y hay una premisa griega que es conócete a ti mismo, ¿no? Pero también, ¿esa es de quién? Saben mucho de átomos, de moléculas, pero no saben de dónde viene conócete a ti mismo, se los dejo de tarea. De tarea. Conócete a ti mismo, ¿no? Y hay una premisa délfica que dice, ocúpate de ti mismo. ¿Ustedes creen que uno puede llegar a conocerse a uno mismo en su totalidad? No. Gracias. Por favor, del enanito, ¿sí? Gran maestro Sócrates, el partero del conocimiento, el rey de la mayéutica, ¿ya? Entonces, esa premisa délfica que reza que ocúpate de ti mismo, es hombre. Uno no debe centrar tanto en conocerse, porque de pronto a veces uno no se puede descifrar, aunque no debe renunciar a esa empresa, pero uno debe ocuparse de uno mismo en el cuidado de su cuerpo, en el cuidado de sus emociones, en el buen direccionamiento de sus intereses, en el establecimiento de tiempo de ocio sano, en donde yo, digamos que ocupo mi tiempo libre. Eso es muy importante para la salud. La salud y el tiempo de ocio es un tema increíblemente relevante. Y es aquí donde hago la cuñita. La próxima semana necesito que me ayuden a llenar una encuesta que hace parte de una investigación que estoy haciendo, que habla del ocio. Entonces, allí se los dejo para que me ayuden. Bueno, y a partir de eso voy a publicar un libro que ya está escrito en más o menos un 85%, con el doctor Castillo y con el doctor José Rafael Tovar, que es uno de los mejores biomédicos del suroccidente colombiano, y con la fisioterapeuta Laura Pavón. Bueno, entonces acá estamos hablando de que la razón a veces es mala consejera, ¿sí? Piense o tome decisiones en frío, tome decisiones en frío. La filosofía y la teoría de la conciencia mucho tiempo lideró el estudio que hicimos de los procesos mentales y de las habilidades del cerebro. Estudiamos el mundo de lo consciente y le oímos a las emociones, porque las emociones son etéreas, volátiles, inteligibles, no hay método para estudiarlas. Y hoy en día sabemos que sí. Con, por ejemplo, imagen por tensor de difusión, yo no solo puedo ver la conectividad entre ciertas regiones,
sino que con la resonancia magnética yo podría ver en vivo las estructuras que se activan en un individuo mientras está haciendo o llevando a cabo una tarea de tipo emocional. Con ustedes hablé de la tarea del gordito, el gordito en el puente. ¿No, nunca? Uy, ¿cómo así, muchachos? Entonces, vea, hay un experimento mental que dice de la siguiente manera. Viene un tren con un vagón, ¿sí? Por una carrilera. Y el conductor del tren no sabe que kilómetros más adelante la vía está desacoplada y la carrilera va a dar a un abismo. Entonces, las 20 personas que hay en el vagón más el conductor van a caer al precipicio y ustedes saben cuál es el final. ¿Ya? Pero resulta que hay un empleado que kilómetros más adelante de donde está de donde viene el tren, él está en un puente, él está en un puente que está por encima de la carrilera y lo que yo podría hacer sería empujarlo a él sobre la carrilera porque es increíblemente robusto. Sí, es muy pesado, muy gordo. Entonces, se supone que él disminuiría la velocidad del tren y no se mataría ni el conductor ni la gente que va en el vagón. La pregunta es, ¿usted qué haría? ¿Empujaría o no empujaría al gordito? ¿Tú no lo empujarías? ¿Por qué? Ajá. Por la cantidad, ¿no? Ok. Entonces aquí está diciendo un compañero que no es culpa de la persona robusta que la carretera esté en mal estado, entonces ¿por qué la va a sacrificar? ¿Ya? ¿Por qué la va a sacrificar? Porque si tú te tiras o yo me tiro, como para no tirar al gordito, pues no pasa nada. A mí ese tren me pasa por encima. Yo no lo desvío. Ya, a ver, Valentina. Pero uno puede hacer algo. Pero las 21 vidas tienen más precio o qué? Pero puede hacer algo intermedio, ya les digo. Ah, bueno, listo. Ya, ok. Entonces una vida vale mucho, aunque 20 vidas o 21 vidas también, ¿ya? Pero de todas formas, también está hablando de caudillos o líderes espirituales en que se sacrificaron por un grupo humano, ¿sí? O por la humanidad, de acuerdo con lo que reza la historia o las creencias, y eso también es una forma de explicar eh, que podría ser que el gordito llegue al sacrificio, ¿no? Pero Pero yo no, puedo hacer pero algo no, intermedio. pero Lo no que quiera no por hacer. su voluntad, ¿no? Porque lo tendrías que empujar tú, entonces no fue su voluntad. Jesús sí lo hizo por su voluntad, ya que tocaste el tema. En lo que yo conozco, pues, de lo que le han narrado a uno. Bueno, a ver, ¿cómo es la posición intermedia de Elsa? Y después vamos contigo. Mi posición intermedia es, yo lo pongo al gordito ahí en la carrera para que sea visible y el maquinista reduzca la velocidad. No, 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 Y, esa no es una opción, esa no es una opción. Usted y o después tira, lo jalo otra vez hacia mí no, no, cuando ya, no, esa no es una opción. Usted o tira el gordito o no lo tira. Solo hay dos, es sí o no. sí, sí o no. Ah, Ya. Ahora, entonces esa sí aquí, ya es otra historia. eso es otra historia. A ver, acá. Sí, ya ahí sí sería repetir lo que la cultura judeocristiana
con aquello de Jesús, también retoma de Sócrates, que Sócrates también hizo lo mismo. Bueno, él no es que sea sacrificado por la gente, pero sí se sacrificó por el conocimiento y por su propia postura. Él no cambió de opinión. La cicuta, ¿no? Bueno, ok, otra situación. Es una variante de ese mismo ejemplo. Vamos a ver a dónde llegamos, ¿cierto? Puede que el profe tenga un norte, puede que no. Ok, viene el tren igual, la misma situación, va a ir a caer al abismo, kilómetros después. El gordito está en el puente, haciéndole unas reparaciones allá arriba, pero yo tengo la posibilidad de meterme a una cabina y que está al lado de la vía y hundir un interruptor que automáticamente hace que el gordito caiga. O sea, yo no lo voy a empujar, sino que ya no es la opción es empujarlo, sino que desde una cabinita yo hundo un botón y el gordito cae a la vía y obstruye. ¿Qué hacen ustedes? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? No, no hay tiempo. No, son dos opciones. No se le puede hablar al gordito para preguntarle si se quiere tirar. No, es hundir el interruptor para que el gordito caiga a la vía o no hundirlo. ¿Cuál es tu nombre? Sí, Julián. Sí y no. Eso depende desde qué dimensión lo mires. Porque hundir el interruptor y tirar el gordito a las vías y empujar al gordito a la vía desde cierto punto de vista no es igual. Ah, bueno, desde la perspectiva del gordito, cuando ya lo mire desde la muerte, desde me mataron, ¿qué pasó aquí? Entonces es un villano, ¿cierto? Dice Valentina. Y desde la perspectiva del que empujó, pues fue por el bien común. Bueno, ahora desde la perspectiva del cerebro. ¿Qué pasa en el cerebro? Ahí, cuando yo tengo que tomar este tipo de decisiones que implican la vida, ¿sí? Un componente emocional muy profundo. Y soy yo el que con mi cuerpo llevo a cabo la acción, entrando en contacto con el otro. Las zonas de la amígdala, ¿sí? Las zonas de la amígdala se activan en conexión con la corteza orbitofrontal. Entonces es como si la amígdala estuviera haciendo una alarma sobre la corteza orbitofrontal. Acuérdense que la corteza orbitaria del frontal tiene que ver con el juicio moral. El área 9 está relacionada, esto es bueno, esto es malo, es correcto hacer esto, es incorrecto, con las emociones de tipo social o moral. Entonces la amígdala da un aviso, ¿sí? Generando una sensación de malestar que va a dar la información a la circuitería de la corteza orbitaria del frontal. Pero cuando hundo el interruptor, la actividad de la amígdala es menor. ¿Sí? La actividad de la amígdala es menor. O sea que es diferente cuando la acción es que mi cuerpo entra en contacto con el del otro y cuando la acción es desde lejos a través de un dispositivo. Eso me dice algunas cosas del cerebro, ¿no? ¿Ok? A ver, Valentina, tiene dos cosas, dice. Ok, que todos los médicos están expuestos a la decisión y es muy duro, ¿no? Entonces imagino que se activará mucho la amígdala cuando hay una decisión de, estamos al borde de que una persona muera y yo estoy interviniendo sobre ella y estoy tomando decisiones. Lo que pasa es que probablemente las intervenciones de los médicos
no sean necesariamente intervenciones que se tomen con base a cuestiones morales, ¿sí? ¿Es bueno o es malo? Yo creo que el análisis que hace un médico es diferente, ¿no? Son análisis de viabilidad, ¿ya? ¿O cómo analizan ustedes? ¿Cómo les enseñan a tomar decisiones a ustedes? ¿O todavía no han llegado a ese punto? Pero no son decisiones netamente morales, son decisiones en términos de la probabilidad y del conocimiento que hay de qué tanto un procedimiento o una acción puede favorecer una vida. Esto biológico que hay aquí. Profe, digamos en cuanto a la decisión en la pandemia de la disponibilidad de camas UCI, el elegir qué paciente podía tomar las UCI, las camas UCI, Ok, ¿eso sería diferente? eso puede entrar dentro de la parte también emocional. Pero ¿sabes por qué lo dije? Ya voy contigo, Julián. Lo dije porque en el prefrontal hay varias regiones, ya se las mostré, ¿no? La región dorsolateral, la región orbitaria y la región medial del prefrontal. La región dorsolateral, donde está el área 9, 46, entre otras, que les dije que es muy objetiva y muy cognitiva del prefrontal, con esa se toman decisiones muy de corte cognitivo, con la información que hay para hacer un procedimiento, para resolver un problema. Y la región orbitaria, es decir, de la base del frontal, con esa también se toman decisiones, pero son decisiones basadas en lo moral, ¿sí? Lo social, ¿ya? Entonces yo imaginaría que en ese caso están actuando esos dos dispositivos de alguna manera, ¿ya? Bueno, Julián. Ay, yo también quiero decir algo ahorita. Las propagandas antitabaco eran dirigidas hacia todos los jóvenes porque son realmente productivas en la sociedad. Las propagandas no van a ir porque hacen temas casi que de la productividad. Yo creo que también se extrapola y la otra cosita era es con respecto al documental en la que hablaban de las emociones pueden cegar la decisión. Entonces también en esa parte que a veces no se deja llevar mucho por las emociones y la racionalidad se ve alterada. Pero ¿por qué? Porque no se Ok, vean. Aquí acá. Perdón, Pero un momentico, yo reproduzco lo que dijo Julián. iba a decir yo que si nos podían retroalimentar, gracias. Ya, y después creo que él se iba a hablar y después va a hablar Valentina. Ok. Bueno, entonces voy a tratar de resumir lo que dijo Julián, que es muy interesante. Él habló de que en ciertos países como en España, la publicidad para dejar de consumir tabaco, pues por protección de la salud, va más dirigida a los jóvenes, que a la gente mayor, pues por razones obvias, porque los jóvenes pueden verse mucho más perjudicados, ¿cierto? Son como la población de interés. Así suene un poco egoísta y un poco duro el tema, pero eso es una realidad como estadística, ¿ya? Y lo otro que comentaste, ¿me repites? Lo del cirujano inglés que planteaba que a veces las emociones cuando se va a tomar una decisión médica pueden cegar a la persona. Y evidentemente las emociones pueden ser o facilitadoras de mi acción, pero en algunos momentos las emociones sí pueden ser muy malas consejeras. Para el caso están ciertos matrimonios, ¿no? ¿Ya? Entonces basadas como en lo que piensa el que no tiene cerebro, ¿ok? Y a veces funciona muy mal o a veces funciona bien. Ahora, no se sabe si es el mecanismo de toma de decisiones en el humano o la figura del matrimonio. ¿Sí? Eso ya sería un debate aparte.
Pero lo único que les dejo aquí es que la mayoría de las parejas que duran en encuestas que se han hecho a nivel mundial son las parejas que están unidas por conveniencia. Porque han encontrado un proyecto de vida, no porque soy interesado en lo que el otro tiene, sino que han encontrado un proyecto de vida y le damos sostenibilidad, hay camaradería, ¿sí? Hay como una amistad y nos mantenemos décadas juntos. No es que ella lo odie o él la odie, pero los que son basados o intento de sostenerlos con base en el amor romántico, esos se rompen rápido, ¿no? Y más porque cuando pasa la fase del enamoramiento y la fase de la explosión biológica de todo eso que uno tiene, pues, que lo mueve, pues hombre, pasan 2 años, 3 años y eso se extingue el fuego, a no ser que uno sea muy inteligente. Entonces la conveniencia puede ser muy duro, muchachos, lo que les estoy diciendo, pero si quieren hagan la revisión de ese tipo de temas. Bueno, Julián, lo último y sigo avanzando, ¿ibas a decir algo? No, lo que seguía era Elsa. Sí, Dale, y después Valentina. sí, lo que yo quería decir respecto a la parte moral, sí, y ética que, a la que usted se refería, es que dentro de la formación médica siempre hay una serie de principios morales que son la justicia, la no maleficencia, la autonomía, y se me escapa una, son 4 principios de los cuales el médico o los profesionales en la salud en general están en su diario vivir como expuestos a mirarlo y donde hay que tenerlos muy en cuenta, ¿sí? Entonces, digamos que se está como bombardeando esos principios morales dentro de cada actividad médica que está ejerciendo o esté ejecutando, y de esa manera ya pues se toman decisiones, o se pueden tomar decisiones con base a lo médico, o sea, combinando la parte ya médica como tal y un tanto también salpicada de la parte moral, ética, con base a estos principios que acabo de decir, ¿sí? De autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. Listo. Bien, o sea que no es solamente subjetividad y emociones, sino que también está ese referente allí. Es muy válido. Así es, así es. Ok, Valentina. De razón. Ah, ya. Ah, ya, ya, ya. Otro dilema. Esos son dilemas morales, ¿no? Entonces aquí Valentina nos está hablando de su paso por la filosofía cuando fue a un congreso y que es un ejemplo similar, pero en vez del gordito hay 2 personas en la vida, un niño y un familiar. ¿Ya? Ah, ¿cómo es que se llama? María Victoria está ahí. ¿Sí? Que yo le comentaba algo a María Victoria la semana pasada, le hablaba de la neotenia, ¿no? Sí, señor. Sí. Y le comentaba que debido a que nosotros somos seres tan dependientes al nacer, ¿sí? Nosotros, digamos, tenemos la necesidad de permanecer mucho tiempo con nuestro cuidador. Pero ya explicaba Facundo Manes que el permanecer mucho tiempo con el cuidador nos da una ventaja, y es que hay toda una transferencia de conocimiento de tipo cognitivo, cultural y conocimiento de tipo social, ¿ya? Hay más posibilidad de que me apropie de. O sea que nosotros somos seres altriciales y no somos seres precociales. O sea, hay seres que se paran de una y caminan. Y que en parte probablemente para eso desarrollamos rasgos neoténicos, o sea, tenemos rasgos que son infantiles. Un bebé no tiene la misma configuración de la cara que tiene un adulto, como un cachorrito de perrito no tiene la misma que tiene un perro adulto. Así el perro adulto tenga mayor inteligencia y mayor beneficio para un hogar, la gente suele elegir al cachorrito. Y cuando lo ven, hacen ciertos gestos. ¿Sí o no, Valentina?
Aquí están haciendo los gestos. Entonces la neotenia es que nosotros tenemos un antecesor del ser humano que es algún Australopithecus y nosotros hemos conservado los rasgos de ese australopitecino, pero de cuando él era niño pequeño. Esa es la morfología que tenemos del rostro y de la cabeza. No de él en estado adulto, sino de él en estado niño, infantil. Y gracias a eso, esos rasgos son más exacerbados en nuestros niños, en nuestros infantes. Y esos rasgos hacen que nosotros queramos protegerlos. Nos conmueven, nos vinculan más a ellos. Por eso es muy probable que el niño salga favorecido, ¿no? Es muy probable que el niño salga favorecido. Porque la biología, la neotenia, estaría convirtiéndose en una fuerza muy importante para decidir. Si el familiar es el padre o la madre, ¿qué decisión tomaría? Si ¿cambiaría? Habría que mirar, ¿no? ¿Qué dices tú? Claro. Sí, ahí ya no es el bien común, ¿no? Sino son dos individuos, un niño y un adulto. Tampoco hagamos una apología a la delgadez acá. Que si la madre es gordita, la tira. Ay, por Dios. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Ah, ya, ok. Sí, que nunca nos dijeron en ese experimento que el familiar, si era un adulto o era un niño. Si fuera un niño y además es un familiar, por la conexión emocional se salva es al familiar. Es muy lógico. Bueno, está chévere. Dale, Daniel. Orbitaria. Sí, órbito frontal. Ah, mira, yo en estos días le muestro estudios de conectividad que se han hecho con macaco y todo el bloque posterior envía al frontal. El bloque posterior es temporal, occipital y parietal. ¿Qué hace el bloque posterior? Ya lo vimos. Obtiene, procesa y almacena la información. ¿Sí o no? Lo vimos con Luria. Es la unidad funcional número 2. ¿Y qué hace el bloque número 3? Que es el frontal. Planea, verifica y corrige la acción, ¿no? De alguna manera. Todas esas neuronas que están en el bloque posterior envían información al frontal, pero no en igual proporción, ¿sí? Y mucha de esa información hace escala en la amígdala, ¿ok? Y suele ir a la corteza orbitaria del frontal. ¿Sabes por qué? No solo porque sea una corteza que ahí está el área 9 y que tenga que ver con el juicio moral. No, sino que la corteza orbitaria es una estructura de síntesis sensorio-emocional. Eso no lo había dicho. De síntesis sensorio-emocional. O sea que ahí llegan las emociones y lo sensorial que viene del bloque posterior. ¿Listo? A la corteza orbitaria del frontal. ¿Y dónde llega en menor proporción? A la dorsolateral. A la dorsolateral. Generalmente tú dices, llega más a la orbitomedial, tú la pegas. Pero a donde llega menos, ¿y sabes qué tipo de percepción llega? Sobre todo la visual, a la dorsolateral. O sea, somos seres muy visuales
y eso que vemos lo tratamos muy objetivamente, ¿ya? Pero la mayoría de la información hace escalita en la amígdala y llega a la orbitaria del frontal u órbito medial. ¿Listo? Bueno. De síntesis sensorio-emocional. Sensorio-emocional. Listo. Entonces mire que acá traemos a colación, cuando estamos como de alguna manera criticando la emoción, ¿sí? Nos tenemos que basar en la razón. Entonces se trae a colación, este es un sabio ginebrino, que es Jean Piaget. Él tiene un libro que se llama El nacimiento de la inteligencia. Piaget estudió el nacimiento de la inteligencia y él era filósofo, es decir, dentro de la filosofía hay una rama que se llama epistemología. Entonces era epistemólogo, era biólogo, o sea, zoólogo, y quería estudiar la inteligencia. Entonces dijo, ¿cómo hago? Ah, no, pues, ¿cómo uno los saberes que hay en la epistemología con los que hay en la biología? Pues a través de la psicología. Entonces, con esas tres disciplinas, se preguntó cómo estudiar la génesis de la inteligencia, el origen de la inteligencia, y se ubicó en el bebé. Para estudiar la génesis de la inteligencia, decidió ubicarse en el niño pequeño y empezar a ver cómo cambiaba en el desarrollo su acción sobre los objetos del mundo, en fin, su aprendizaje. Entonces miren lo que dice el mismo Piaget. Después de que él estudió netamente la inteligencia lógico-matemática, en esa época de Piaget no existía que la inteligencia interpersonal ni la inteligencia moral. Estas diapositivas se las regalo, muchachos, no se preocupen, yo se las mando, para que no se me estresen copiando. Entonces, no hay proceso cognitivo sin puesta en juego afectiva y a la inversa. La inteligencia no se concibe sin una afectividad que la impregne. El mismo Piaget, que estudió la inteligencia desde lo lógico-matemático, plantea eso, ¿ya? O sea que la emoción no se puede sacar de la ecuación de la inteligencia. No se puede sacar de la ecuación de la inteligencia. Entonces aquí ya define él la cultura afectiva. Vamos a ver la definición que hace David Le Breton. Es un saber afectivo que circula, eso suena muy etéreo, de manera difusa en la sociedad y enseña a los actores, según su sensibilidad personal, las impresiones y actitudes que deben tomar según las vicisitudes que se imponen a su vida personal. Si estoy en un duelo, si estoy en una celebración, si estoy en un matrimonio, ¿sí? Si estoy, por ejemplo, en una reunión de figuras de autoridad, ¿cómo debo expresar mis sentimientos y mis emociones? ¿Ya? Es un saber afectivo. Y así retoma lo que se habló en la exposición, que hay emociones básicas primitivas y emociones complejas. Entonces estas emociones ya sabemos que son miedo, ira, regocijo, entre otras pocas. Y las otras son más referidas a siempre al otro, ¿no? El otro es el otro individuo. Entonces miren que aquí tenemos una gama bastante amplia. La simpatía, esta es la empatía más bien, la tristeza, la culpa, la envidia, la nostalgia, celos, orgullo, resentimiento, gratitud, vergüenza, entre muchas otras. ¿La sienten ustedes? ¿Sí? ¿Hay problemas por eso en lo social? Total, ese es nuestro dilema eterno. ¿Ok? Entre los profes. Sí, yeah. Ok. En todos los seres humanos estamos atravesados por eso. ¿Sí? Yo he tomado la decisión de ser un poquito solitario, muchachos. Ustedes me han visto a mí que yo soy introvertido, solitario. Y es porque, bueno, yo creo que te comentaba que todos tenemos un referente. eh, yo creo mucho en un código de honor el que respeto, ¿sí? Y a veces entrar en las frivolidades y las cosas del mundo no me gusta mucho. Entonces, por eso tiendo a tener pocos amigos, pocos compañeros de trabajo y trato de conservarlos muy bien. Tengo poquitas personas con las que trabajo, pero tengo una relación muy cercana. Uno de ellos es el doctor Castillo, que respeto mucho y creo que establezco una relación de lealtad laboral con él y digamos que prefiero que las cosas sean así. ¿Listo? Para evitar pues todas las cosas que hay aquí de las emociones de tipo moral. Bueno, voy a adelantarme un poquito, algunas reflexiones sobre la empatía. Entonces aquí vamos a decir que una de las emociones secundarias más importantes es la empatía.
y vamos a definirla. Es la capacidad de experimentar de forma vicaria. ¿Qué es de forma vicaria? Correcto. ¿Qué es aprendizaje vicario? Se aprende por observación de un modelo. Ustedes pueden aprender cómo se hace un corte en un tejido, ¿sí? A través de ver a otro haciéndolo. Cómo se coge el bisturí, qué tanto se acota, en fin, dependiendo de qué tipo de corte necesita hacer. Que eso lo saben pues los médicos y los cirujanos. Uno no tiene ni idea de eso. Pero sí es evidente que ustedes observando pueden aprender algo. Es más, y por las neuronas espejo que ya explicaron, que ya explicó el grupo de Giacomo Rizzolatti, eso también hace que se consolide el aprendizaje de alguna manera. Aunque en algún momento ustedes tienen que hacer, ¿no? Después les preguntaré cuántos pacientes han matado. No, mentira, muchachos. Ok, ok. No, no, mentira, muchachos. Bueno, listo. Entonces dice, capacidad de experimentar de forma vicaria los estados emocionales de otros, siendo importante para las interacciones sociales y adaptativas. ¿Sí? Esta emoción presenta dos componentes. Se los estaba, creo que, resaltando en algún momento. El componente cognitivo relacionado con la capacidad de abstraer los procesos mentales de otras personas. ¿Qué estará pensando? ¿Se acuerdan de la tarea de Sally y Ana? Que se la hicimos a Valentina. Si ella sale y dejamos un objeto en un lugar y ella lo ve donde quedó y se lo cambio de lugar, ¿dónde lo va a buscar ella? Entonces, para poder saber dónde lo va a buscar ella, tenemos que abstraer, hacer una hipótesis del proceso mental que ella puede estar teniendo. ¿Sí? Teoría de la mente. Y el otro componente es el emocional, que es la relación que el otro produce en la persona. Y para eso yo tengo que ponerme en el lugar del otro, para poder tratar de sentir como esa parte. Bueno. Aquí hay unas estructuras importantes, ¿sí? El giro frontal interno, la amígdala misma, estructuras del sistema límbico como la ínsula, la corteza del cíngulo, sobre todo en su porción anterior, en regiones muy cercanas al área 32, aunque se le atribuye ciertos procesos asociados con la empatía al área 32, aún no se sabe cuál es la función específica de ella, ¿no? Este es un artículo que yo ya les envié, que habla de los vínculos, y aquí hay unos fragmentos que nos muestran cómo a veces la presencia de emociones morales y sociales no está en individuos que están marcados por los crímenes contra la vida. ¿Ya? Entonces, leemos un poquito. Uno va por ahí y ve una cadena de oro o algo así, uno se lo roba, ya uno va dispuesto a todo cuando va a robar. Si la persona no se deja, hay que darle. ¿Sí? Uno ve un celular, una cadena o algo así, pues qué pesar, pero de malas, perdió. No sé si se dan cuenta que en el discurso de la persona, esto es una entrevista con un recluso, ¿sí? Para poder escoger este recluso, se les aplicó a muchos reclusos sindicados por asesinato, hurto y porte ilegal de armas, unas escalas de personalidad que se llaman inventarios multifásicos de personalidad de Minnesota. Entonces, ese inventario lo que hace es sacar unas curvas de ciertas escalas, como por ejemplo introvertido, psicopatía, obsesividad, por ejemplo depresión, pérdida de contacto con la realidad, sinceridad. ¿Sí? Esta última es una escalita que si sale bajo en la escala de sinceridad, la prueba se anula. La prueba tiene preguntas, como es un inventario, tiene muchas preguntas, son como 600. Entonces tienen preguntas que de manera estratégica se repiten en ciertos puntos, se repiten redactadas de manera diferente o casi iguales en algún punto del cuestionario nuevamente. Y la persona puede responder de una manera u otra, entonces se ve la congruencia de cómo viene respondiendo el nivel de sinceridad. Porque no siempre uno tiene pues otros elementos para complementarla. Pero entonces se les aplicó y los que salieron más tendientes a la psicopatía, a cometer crímenes, en fin, se incluyeron en el estudio. Entonces se hicieron 2 estudios de caso. ¿Por qué 2?
Pues porque hacer una entrevista tan larga, una aplicación de pruebas con reclusos, meterse allá, que lo requisen a uno, en fin, todas esas cosas, no es tan sencillo. Entonces es un primer ejercicio y esto es lo que salió, ¿ya? Entonces esto es lo que sale de una entrevista. Una pregunta aquí están haciendo. Ujú. Ajá, no nombrarlo para tomar más distancia, no nombrar esa palabra de matar. No lo sé, no lo sé, pero pues podría ser interesante explorar en esa dirección. Lo que sí se da mucho es que le echan la responsabilidad al otro, ¿no? No verbalizan que yo lo maté porque yo quería eso y quería más plata, o quería llevarle plata a mi hermana para el colegio, o a mi mamá, ¿ya? Sino que él tuvo la culpa, se resistió un poco y lo maté, ¿ya? Ujú. Este es otro fragmento. Entonces el sujeto número 2, ese 2, miren que uno siempre protege la identidad, ¿no? Eso lo garantiza. Entonces, admite sentir placer al asesinar a alguien, describiendo que al matar lo invade un sentimiento de grandeza, ¿sí? Y omnipotencia, ¿ya? Es que eso ahí en esa familia ya les han matado como a 5. Nunca me arrepentí, antes me sentí grande, ¿sí? Entonces me imagino que entre más mate, más va a inflar eso que le hace sentir como omnipotente. El hecho de atentar contra la vida de otras personas se convierte para este sujeto en una decisión propia, que ha incorporado como parte de su cotidianidad. Así se trate de un asesinato premeditado o no, al parecer siempre está preparado para ocasionar daño a algún rival o a alguna persona que le ofenda. Dice, a ese, ¿por qué yo lo maté? Una vez estábamos tomando y se llevó una cicla y la vendió. Y al otro día yo fui y me trató mal, entonces me tocó matarlo. Ujú. Sí, mira que está preguntando aquí Daniel, Julián, perdón, Julián, que si en esto de matar, que dice que se sintió grande, que si en la medida que eso ocurre, que es exitoso, matando, por ejemplo, si fuera alguien que es contratado, lo mismo que el médico cuando tiene éxito en las cirugías y salva a los pacientes, que si no se ha involucrado el circuito del placer. Probablemente sí. Lo que pasa es que el circuito del placer no discrimina a la forma en que te enseñaron a ti a discernir entre lo bueno y lo malo, ¿ya? Simplemente te terminará ocasionando placer si aprendiste que lo que es incorrecto para otros es correcto, ¿ok? Eso es importante. Y allí creo que le comentaba también a una estudiante hace un tiempo que por eso se han diseñado unas escalas de maldad. Entonces las escalas de maldad tratan de explorar qué tanto una persona es que es mala o no tiene contacto con la realidad, ¿ok? Porque una persona puede enloquecer, entre comillas, y agredir a los demás. Ejemplo, en el psiquiátrico había un paciente que descuartizó a su mamá, ¿sí? Pero cuando perdió contacto con la realidad, no es que hubiese estado pensando en matarla. Ahora, hablando de la violencia, hay tipos de violencia, ¿no? Es la que surge de la impulsividad. Personas que tienen bajo control de los impulsos, que no son psicóticos, y podrían en algún momento, si los hacen desbordar, llegar al acto. Pero también hay otro tipo de violencia que se puede clasificar como justificada e injustificada. Justificada e injustificada. Entonces, violencia injustificada es que, por ejemplo, aquí en el corredor haya un niño jugando con sus carritos y vaya
uno de los estudiantes de la universidad y le meta un palazo en la cabeza. ¿Ya? Pero violencia justificada, y esto es un debate, ¿no? Que no lo voy a hacer en la clase porque no son como debates en los que yo sea bueno, ni de pronto sean de mi interés. Póngame a hablar del aborto y de todas esas cosas, yo no tengo muchas ideas sobre eso. De pronto me falta más formación. Pero si ese mismo niño está aquí, si está en un parque y el parque está siendo custodiado por unos soldados, como ocasionalmente ha pasado por estos tiempos, ¿sí?, de agite en la ciudad. Entonces, y hay un hombre que viene corriendo con un machete a pegarle el machetazo al niño, el soldado puede que diga, deténgase, por favor, deténgase. Y si el tipo no se detiene, va a matar al del machete, el soldado. Esa violencia caería en violencia justificada o injustificada. Habría que mirar, ¿cierto? Es que le puedo pegar en el dedo del pie. Puede ser, ¿ya? Pero en ese caso podría estar tan cerca que quizá el soldado estimó que era más importante resolverlo a la segura. ¿Listo? Entonces son debates que se están dando y que quizá uno nunca los ha pensado. Ahora, ¿cómo se compara el cerebro en medio de la violencia justificada e injustificada? También habría que mirarlo. Lo que sí sabemos, muchachos, como para no alargar más este punto, lo que sí sabemos es que, hablando de lo simbólico y de lo cultural, es que, dice fantasía, muchachos. Hablando de lo simbólico y de lo cultural, es que la cultura está entretensada o entretejida en el cerebro. ¿Sí? Profe, ¿por qué? Hay experimentos sencillos de las neurociencias que lo ponen en evidencia. Entonces, por ejemplo, se pone a un individuo anglosajón, bonito, de piel blanca, probablemente ojos claros, en un cuarto frente a una pantalla donde se le van a presentar imágenes en las que en unas viene corriendo un hombre blanco y de repente entra a una habitación, ¿sí? Y en otras viene corriendo un hombre negro y de repente entra a la habitación, ¿sí? Es decir, hay una puerta, de repente entra un hombre blanco y el sujeto lo ve en la pantalla, y hay una puerta y de repente entra un hombre de afrodescendiente y de repente lo ve el sujeto. ¿Cuál es la reacción del cerebro? Decimos que ciertas regiones de la amígdala se activan ante reacciones, uno, desagradables, y dos, que pueden ser, a ver si que pueden ser potencialmente nocivas. Entonces, en ese individuo, generalmente se activa la amígdala como una alarma cuando entra el sujeto afrodescendiente. En sujetos afrodescendientes no suele pasar eso. ¿Ok? ¿Por qué creen ustedes que ocurre eso? Si el cerebro es tan fisiológico. Ajá. Dependiendo de los individuos y de qué cultura vengan, porque es que las culturas tienen ciertos sesgos también. Cuando se ve aparecer en la puerta al sujeto afrodescendiente, se activa la amígdala, alertando de peligro o aversión. ¿Ya? ¿Por qué, Julián? ¿Por qué es cultural? Claro, no, sí te explicas. Es decir, que los sesgos culturales o las concepciones que tengan individuos pertenecientes a ciertos pueblos
del individuo afrodescendiente y su ética o su proceder versus el individuo que es de etnia blanca, puede sesgar la participación o no de la amígdala para catalogar de peligroso a un individuo sobre el que no tienen información, ¿no? Sobre el que no se tiene información. Entonces hay un prejuicio que se refleja en el funcionamiento cerebral allí. Ajá. Ahí lo asocian aquí en el salón con algo que se explicó en la exposición, que es el efecto halo, que juzgamos a la persona por lo que vemos y no por el conocimiento que tenemos de ella, conocimiento certero. Bueno, cerremos con este punto. Estos sujetos basan sus interacciones en acciones manipulativas. Entonces yo voy a usar al otro, a tomarlo como un instrumento para obtener lo que yo quiero. Si yo quiero plata o lo que quiero. Estableciendo vínculos sociales con un fin personal desvinculado de sentimientos, especialmente de empatía y de culpa. O sea, estas son emociones morales, ¿no? No obstante, al tratarse de miembros de su familia, como madre o hermanos, es probable que se presenten fenómenos en el que el afecto y la tendencia a la protección prevalecen en los intercambios establecidos por estos sujetos. Cabe preguntarse si lo anterior podría asumirse como un fenómeno de moralidad selectiva. O sea, esa pregunta es muy buena. Sería chévere mirar cómo funciona el cerebro allí. ¿Por qué para uno las emociones morales no están siendo como un indicador que direccione la conducta y para otros que sí son cercanos a mí? Sí. ¿Ya? Ah, mira, ¿sí ves? Entonces Daniel dice que probablemente por la teoría del apego. ¿Cómo dice? Julián. Qué pena, Julián. Sí. Bueno, esto, si tuviera descargada la... No, pero ya se perdió la sorpresa, muchachos. No, porque ya se dio. Pero les voy a mostrar lo que yo tenía, pues. Les voy a mostrar lo que yo tenía. Y ahí pasamos a ver un video. Que no me acordaba que era preciso descargarlo. Pero pues tampoco es grave. Vamos a ubicarnos aquí cerquita, para acá. Vamos a irnos desde acá. Así yo. Entonces acá, cuando uno ve esa imagen, pues le puede transmitir algo particular, ¿no? Dígame cosas que les transmite esa imagen, hombres y mujeres. Eso es. Pues déjame decirte que yo soy tu profesor y estoy en un medio universitario, pero eso sale así, yo no lo relaciono de entrada con la maternidad, ¿sí? A no ser, bueno, pero cuando sale así, ya ahí sí. Ok. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Que dependiendo del contexto, nosotros bloqueamos, bueno, ciertas respuestas que hacen parte del ser humano, por Dios. ¿Ya? Por eso yo siempre les digo, si aquí, muchachos, llega a pasar Gal Gadot, pues yo simplemente a ustedes los dejo en stand-by. Voy y pido mi autógrafo y después sí regreso. Así me regañen después. ¿Ya? Pero miren que traté de bloquear, ¿no? Sí, pero no puedo hacer que desaparezca totalmente. Ok, bueno.
Pues en las playas. O sea, desde que uno es... No, pero en la ciudad no, pues en las playas uno veía a la gente ahí caminando. Ya. Sí, y además hay ciertas formas de desnudismo, ¿no? Hay unas que hacen parte de la lógica de la familia, ¿no? Es muy social, llegan y pelotan ahí en la familia normal, común y corriente, y yo no tengo nada en contra de eso. Eh, pero hay otros tipos de desnudos que tienen otra connotación, y hay otros que en algunas culturas, pues, netamente ya es exhibicionismo, ¿no? Y se enmarcan dentro de ciertas patologías, ¿no? Que están asociadas a otras cosas, como por ejemplo conductas sexuales caóticas, es decir, con lo que atraviesa. Bueno, permítame un momento, le mando un video para que vean una cosita. Niños que van a enviar el link de la asistencia para que estén pendientes. Entonces, y Valentina ya les va a enviar al grupo, o si quiere ponerlo por acá, si lo puede poner. Hey there, looking for a job? Are you waiting flexibly and effectively for professional purposes? We are Saitel Colombia, and we have Chicos, ¿sí escuchan, no? Sí, Valen. Vale, gracias. Now, the third way is what one might call pure cinematics, the assembly of film, and how it can be changed to create a different idea. Alfred Hitchcock, ¿sí? Él es uno de los directores de cine más famosos por el cine de suspenso y terror, ¿ya? O sea, experto en generar eso en la gente. Obviamente ya murió, es un icono del suspenso. Vamos a mirar lo que explica de un efecto que se llama el efecto Kuleshov. ¿Listo? Now, the third way is what one might call pure cinematics,
the assembly of film and how it can be changed to create a different idea. Now we have a close-up. Let me show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees. And he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child, but leave his two pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. He's no longer the benign gentleman who loves babies. That's the difference. That's what film can do for you. Pero aquí nos estamos dando cuenta de cómo no necesariamente es lo que explica la cara lo que nos permite entender. ¿Sí? ¿Cierro acá? Sí. Sino también lo que el contexto le aporta a la emoción, a la comprensión de las emociones. ¿Ya? Y a partir de eso hay una cantidad de ejemplos. Por ejemplo, un artista que le toman la fotografía del rostro y le ponen diversos escenarios. Tiene unas flores. Entonces le ponen un escenario con muchos colores, árboles floreciendo, o le ponen un escenario en un cementerio y las personas dicen, ven las fotos, pero aparte, por aparte, y dicen qué fuerza dramática tiene esa persona en el rostro. No, el rostro es igual, es siempre el mismo. ¿Cómo está expresando el dolor por un familiar? ¿O cómo está expresando la ilusión que tiene porque va rumbo a la casa de su amada? ¿Ya? No es el rostro, es el contexto. Y ahí entra algo que se llama la dinámica entre figura y fondo. Figura y fondo. ¿Saben qué es esa dinámica? La figura es la silueta de la persona que aparece como central en un cuadro. Y el fondo es el ambiente donde está inscrita esa persona. El juego entre figura y fondo es muy importante para entender, ¿sí? Incluso las emociones. Bueno, volvamos a la presentación. ¿Eso lo están viendo? Estamos compartiendo completo, ¿cierto? Sí, profe. Pues bueno, estaba esto y aquí yo les ponía esto. Nunca se ve un rostro o un gesto aislado, sino una gestal. Una gestal es una configuración, es una palabra alemana. Del otro en movimiento, en una situación precisa y cuya conducta se interpreta. ¿Quién la interpreta? El cerebro. Es uno de los grandes completadores que tiene el cuerpo. ¿Ya? El cerebro, con escuchar una voz, puede representarse una persona. O sea que es una máquina de creatividad, una máquina de interpretación de lo real. Y aquí, este planteamiento, sin el otro, su cuerpo jamás se abre por sí mismo a la inteligencia de los gestos o a las percepciones que le son necesarias. Aquí ya estamos hablando de la sed que tenemos del otro, de la necesidad que tenemos del otro. Y en este caso es importante traer a colación el caso de los, entre comillas, niños salvajes. Sí. Víctor de Aveyron fue uno de ellos. Entonces Víctor fue encontrado cuando tenía como 10 añitos, por ahí en un bosque, por una mujer que iba como a recoger bayas. Y el niño estaba desnudo, como que se había criado con animales. No se sabe bien si es que fue abandonado o sus padres, alguien los mató, en fin. El hecho es que caminaba en 4 apoyos y tomaba agua como lo hacen los perros, a lengüetazos, y no sentía frío, ¿ok? Como nosotros. Uno medio siente una corrientecita de frío, se va y se pone la camisa, ¿no? Y uno en la noche casi no ve. Él veía un poco más, ¿vale? Obviamente no tenía lenguaje. Y fue adoptado por un pedagogo que se llamaba Jean Itard. Jean Itard lo adopta y plantea que mediante unas técnicas que él va a desarrollar con él,
lo va a ir poco a poco humanizando. Entonces, por ejemplo, con lo de la temperatura, lo empieza a meter en baños de agua fría en una tina y de agua caliente para sensibilizar sus receptores térmicos que mucho tiempo habían estado, digamos, totalmente expuestos porque no usaba ropa. Empieza a proponerle usar ropa, empieza a tratar de que ande bípedo, a sentarlo a la mesa en vez de que coma por ahí del piso en 4 apoyos y a tratar de enseñarle a que maneje los cubiertos y a explorar otra serie de cosas que son muy interesantes y anecdóticas y que muestran de las grandes intuiciones que tenía Jan y Tar. Entonces voy a enviarle otro video para que usted lo ponga. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Con las correcciones instantáneas. Now, the Pues aquí está llegando Víctor a la casa donde lo van a cuidar. Miren cómo llega. Voilà l'enfant. Bonjour mon garçon, tu seras bien. Nous soignons. Y viene con Itar, con Jan Itar, ese es el pedagogo. Vous avez raison, Madame Guérin. Je ne peux pas vous comprendre, mais il faut lui parler sous-même, le plus souvent possible. Voilà la salle à manger. Viens au premier. Faut que tu connaisses la maison. Allons. Allons. ¿Terminó? J'ai obtenu que l'enfant me soit confié et ma gouvernante, Madame Guérin, recevra de l'administration 150 francs par an pour ses soins et peines. Je connais la difficulté de ce que nous entreprenons. Ce qui me passionne chez le sauvage, c'est que tout ce qu'il fait depuis son arrivée à Paris, il le fait pour la première fois. Bien qu'il ait l'habitude de flairer tout ce qu'on lui présente, j'ai pu aujourd'hui lui remplir de tabac les cavités extérieures du nez sans provoquer l'éternuement. Je dois dire qu'actuellement, il est insensible à toute espèce d'affection morale, et malgré les mauvais traitements qu'il a subis à l'institution, personne ne l'a jamais vu pleurer. Oh mais docteur, c'est pas si chaud comme ça, moi je ne supporterai jamais une chaleur pareille. Il la supporte très bien, regardez-le. Vous auriez dû le voir dans le feu lorsqu'il attrape la braise avec ses doigts. Oui, bah votre flamme, j'aurais pas pu le fondre là-dedans comme un morceau de sucre. Et justement, je veux qu'il ramollisse. Ce qu'il perdra en force musculaire, il le gagnera en sensibilité nerveuse. Vous avez remarqué que les gens du Midi sont beaucoup plus ouverts que les gens du Nord. Et il le doit à l'action du soleil sur leur peau, à la chaleur. Mais docteur, en ce moment je sais qu'il ne comprend pas, mais est-ce qu'il nous entend? Il nous entend sans nous écouter, de même qu'il regarde sans voir. Nous allons lui apprendre à regarder et à écouter.
Arrivée, docteur. Merci. Donne ta main. Voilà. Ouvre la bouche. C'est mieux. Oh! Tenez, Madame Guérin, nous verrons cela plus tard. Il faut absolument qu'il apprenne dès maintenant. Allez, serre bien tes doigts. Voilà. Ouvre ta bouche. Là. Très bien. Tu vois, c'est ta chambre. Ta chambre à toi, avec ton lit. Voilà, ce sera sa première paire de chaussures. Aidez-moi, docteur. Oui, De quoi as-tu peur? vous savez, il n'en a jamais porté de sa vie. Je crois que ça peut lui faire mal. Pourtant, il a dû le voir déjà. Allez, je vais faire quelques pas. Lève-toi. Dirigez-le vers moi. Doucement. Mm. Y aquí. Sí. Acá vemos, ¿sí ¿me están escuchando? Sí. Estos niños en diferentes situaciones, lo que tienen en común es aislamiento precoz y la ausencia de la mediación humana. Entonces, sin la mediación humana, habilidades como el lenguaje, es muy difícil que aparezcan. Y lo que quería hacer Janitar con Víctor era generar una borradura, erosionar ese tipo de formas motoras, ese tipo de actividades que él hacía, como por ejemplo para comer, y ajustar sus percepciones a las de su entorno cotidiano. Aquí lo tenemos enseñándole a caminar, como lo vieron en la película, tratando de que camine bípedo. Y acá, al parecer, quería mirar si podía detectar la injusticia. Entonces, dice anecdóticamente los relatos que Janitar levantó a Víctor y lo asomó como si lo fuera a tirar por la ventana. Entonces hubo un gran susto en Víctor, y cuando no lo tira, sino que lo regresa, voltea y lo muerde, ¿sí? Entonces, porque aparentemente reconoció la injusticia por parte de Janitar, ¿ya? Entonces exploraba con él. Y aquí, en donde dice la sed del otro, voy a enviarte el último video y con esto vamos a ir cerrando hoy. Lo comentamos y quedamos para mañana, ¿listo?